debemos de mirar lo que sucede con una persona que está siendo radicalizada. Es lo siguiente: aislamiento, agravios ideológicos, preparación previa, traslados al objetivo, escritos justificando ataques en el futuro. Que obviamente la narrativa del odio y el lenguaje de odio deja mucho que desear, pero obviamente el individuo se ha presentado ya en el día de hoy ante las autoridades federales. Creo que no ha querido colaborar más allá de ese manifiesto, pero las pruebas que tiene la Fiscalía son absolutamente claves. Bajo su punto de vista de investigador, ¿cómo tienen que proseguir ahora esas investigaciones para saber si realmente el tipo se radicalizó solo o esto forma parte de un complot un poco más extenso? Porque tristemente lo que vimos en Pensilvania y lo que vimos después en Palm Beach, se dio carpetazo al tema a pesar de los fallos absolutos de seguridad y de las críticas que hubo nacionales e internacionales, y todavía estamos esperando que alguien nos diga algo. Nadie quiere perder su carrera. Estos son intereses. Los jefes protegen sus puestos. Entonces ellos no van a querer escribir en reportes que las fallas fueron tan grandes porque ellos están admitiendo la culpabilidad de la falta de liderazgo y de resolución para los problemas que se pueden presentar. Cuando uno trabaja una investigación de estas, como hizo el gobierno federal, ya enviaron a personas a la casa de ese individuo y removieron todo, su computadora, los teléfonos viejos, los teléfonos que habían por ahí y las tabletas, todo. Y han entrevistado a sus familiares, porque uno de los hermanos de él fue el que le dio el pitazo a las autoridades de que esto iba a pasar. El manifiesto no salió del aire, no salió, fue un familiar que entregó ese manifiesto. Entonces esta investigación va recopilando todas estas pruebas y ahí se va a ver con quién él estaba en comunicación días antes de este ataque, cuánto se demoraban estas conversaciones, y si las personas con que estaba en comunicación son personas que ya están en el ojo de las autoridades o que pertenecen a grupos extremistas de demócratas, en este caso, porque pueden ser de la derecha de Estados Unidos, que también es muy fuerte y violenta. Entonces ahí se va analizando si habían unos contactos, si había una conspiración, porque tú no tienes que ser el que jale el gatillo para ser acusado de la conspiración. Claro, por supuesto que no hay autores intelectuales y materiales. Sí, funciona como una rueda de bicicleta y cada aro de la rueda es un participante. El aro 1 no tiene que saber que el 2 y el 3 están haciendo, desde que sepa que el 5 y el 6, que también están envueltos, están participando. Y vamos a escuchar, si le parece, lo que dijo el presidente Donald Trump en esa rueda de prensa. Porque el presidente salió de la mano de la primera dama, insistían en regresar una vez que ya habían detenido a este individuo, pero obviamente por las cuestiones de seguridad que estábamos comentando con el señor Acosta, de que no sabíamos realmente si habría más personas, si realmente estaba clear el espacio, decidieron que no. Y dio una rueda de prensa y esto fue parte de lo que dijo. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story, and in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, independents, conservatives, liberals, and progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. Bueno, como dice el presidente, son 3, pero además después dio varias ruedas de prensa, estuvo conversando con varios periodistas, lo hizo en el día de ayer en 60 Minutes, en la cadena CBS, pero antes lo había hecho también en 2020, y una de las cosas que dijo es que aquí hay muchos factores que se pueden mezclar, incluso lo que este señor había comentado de su odio anticristiano. Vamos a escucharlo. It sounded to me, I read a manifesto, he's radicalized, he was a Christian, a believer
and then he became an anti-Christian, and he had a lot of change. He's been going through a lot based on what he wrote. His brother complained about him, and I think reported him to the police, and his sister likewise complained about him. His family was very concerned. He was probably a pretty sick guy. Bueno, pues ya lo tienes, William. Había señales, las señales estaban ciertamente claras, pero el manifiesto no dejaba duda ninguna de su radicalización y de su estado mental. Pero el estado mental, tenemos que tener cuidado con esto, de no catalogarlo un enfermo mental o una persona no capacitada para ir a un juicio. Y la razón es la siguiente: era capacitado para comprar las armas, Claro. era capacitado para enseñar en un colegio, era capacitado para ser el mejor profesor del año 2024, era capacitado para tomar un tren que pasó por 14 estados, era capacitado para ir al hotel, registrarse, saber dónde quería estar, y era capacitado para escabullirse por una escalera para llegar al lobby, y era capacitado para disparar. correr lo suficientemente fuerte disparando contra agentes del servicio secreto, agentes federales que están cumpliendo una labor difícil. No es lo mismo uno criticar desde afuera, y mucha gente puede criticar al servicio secreto, pero no sabemos en total cuántos casos ellos hacen anualmente donde han desarticulado planes contra el presidente y su gabinete. Absolutamente, no. Cuando yo digo la capacidad mental que tenía este individuo, no significa que no sea culpable de lo que ha hecho, porque estoy perfectamente clara que este individuo no salió de un sanatorio mental para hacer esto, salió de su casa, donde tenía una vida supuestamente plena, un individuo que además estudió en una universidad elitista, donde además había sacado su máster. Es decir, no estamos hablando de ningún tarado. Lo que sí es cierto es que en muchos casos, cuando uno se radicaliza o cuando uno llega a esos extremos, muy amueblado no tiene que tener el cerebro cuando decide hacer una cosa como esta, de tratar de pasar por el servicio secreto, como en el lejano oeste, a tiros con el servicio secreto, y tratar de llegar hasta la cena del presidente, atacando al que se le ponga por su lugar. Es decir, pero también ocurre lo mismo con esta gente que decide inmolarse por Alá, y aquellos que deciden de repente que se van ante una multitud y estallan con 450, porque para ellos y para su mentalidad eso significa que morir en guerra es ir al cielo. Así que bueno, estamos ante esa situación. ¿Cuál sería, señora Costa, lo que podemos aprender de esto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se puede sacar de conclusión de lo que vimos anoche? Lo más importante es que nosotros, como ciudadanos de Estados Unidos, familiares, amigos o colegas de trabajo, debemos de mirar lo que sucede con una persona que está siendo radicalizada. Es lo siguiente: aislamiento, agravios ideológicos, preparación previa, traslados al objetivo, escritos justificando ataques en el futuro, y conversaciones donde deje saber cuando está comiendo con uno o hablando de un escritorio a otro, el odio que él tiene hacia los símbolos del país o hacia los miembros de un gabinete o de una secta religiosa o una religión o un credo, así sea el movimiento homosexual, los policías, la autoridad. Todo esto debe de ser reportado, y las autoridades tienen que empezar a coger el hilo y entender cómo funciona la radicalización de estos individuos, porque en las academias no lo enseñan. En las academias no lo enseñan. Nosotros nos convertimos como policías en una policía reactiva. Después de que pasan las cosas, salen todos los expertos a decir: nosotros sabíamos. Nosotros nos tenemos que convertir en una nación de policía proactiva. Qué buen No punto. esperar que pasen las cosas, sino tener la información y actuar en ella antes de que el individuo cometa un crimen.